La noche había caído con una pesadez sofocante mientras yo, inmerso en el resplandor tenue de la pantalla, navegaba por los rincones más oscuros de la Deep Web. Había oído tantas historias sobre lo que podías encontrar allí que mi curiosidad había superado al miedo, y ahora, aquí estaba, solo en mi habitación, con las cortinas cerradas y el corazón palpitando cada vez que el reloj marcaba las 3 de la mañana. Al principio, no encontraba nada más que foros ocultos y mercados clandestinos donde se vendían cosas que me daban escalofríos. Pero, después de horas de navegar, me topé con un sitio sin nombre, solo un enlace, pero su simple apariencia lo hacía destacar entre los demás. El título en la barra del navegador decía «Conexión privada». Era imposible resistirse, y antes de darme cuenta, ya estaba haciendo clic en el enlace. La página que se abrió era extrañamente básica, con un fondo negro y un campo de texto en el centro que decía «Introduce tu mayor secreto». Me reí nerviosamente, pensando que sería algún tipo de truco, pero algo en mi interior, una mezcla de desafío y estupidez, me llevó a escribir un pequeño secreto insignificante. Robé un chocolate cuando tenía 6 años. El cursor parpadeó un momento antes de que la pantalla cambiara por completo. El sitio comenzó a desplegar información sobre mí. Mi nombre completo, mi dirección, el nombre de mis padres, y lo peor de todo, una foto de mí en ese preciso momento, frente a la computadora. Mi corazón casi se detuvo. ¿Cómo era posible? No tenía la cámara encendida. Cerré la tapa de la laptop de golpe y me quedé en silencio, como si al hacerlo pudiera romper ese enlace invisible que parecía haberse formado entre esa página y mi vida. Tomé mi celular para intentar llamar a alguien, pero no había señal. Me levanté de la silla, tratando de calmarme, pensando que todo era alguna clase de truco, algo que yo mismo había provocado por haber jugado con cosas que no debía. Fue en ese momento cuando escuché un sonido suave proveniente de la ventana. Mi habitación está en un 2º piso, y jamás escucho nada proveniente de afuera a esas horas. El ruido se repitió, como si algo metálico estuviera raspando el vidrio. Lentamente me acerqué, con el teléfono en una mano, buscando desesperadamente la señal, y con la otra levanté la cortina apenas unos milímetros para espiar afuera. Nada. Solo la calle vacía iluminada por una farola titilante. El teléfono vibró en mi mano, y una notificación de un mensaje apareció en la pantalla. Era un número desconocido. Abrí el mensaje con manos temblorosas. No deberías espiar. Solté el teléfono. Todo mi cuerpo temblaba. Corrí hacia la puerta de mi cuarto, pero antes de que pudiera llegar, el timbre de mi casa sonó. Era un timbre largo, insistente, casi desesperado. Sentí cómo mi piel se helaba mientras caminaba hacia la entrada. Cada paso se hacía más difícil de dar. Al llegar al vestíbulo, miré por la mirilla. No había nadie. La calle seguía vacía. Respiré aliviado, pensando que quizás todo esto era solo una broma cruel, que alguien en la web había hackeado mi información y estaba jugando conmigo. Pero entonces, un mensaje nuevo llegó a mi teléfono. Lo levanté del suelo con manos temblorosas y lo leí. Ya llegué. Me giré lentamente, sintiendo cómo algo en el aire había cambiado. La puerta que estaba detrás de mí, la del pasillo que conectaba la entrada con la sala, estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Era como si alguien hubiera pasado por allí sin que yo lo notara. Me acerqué a la puerta, muy despacio, mientras el silencio de la casa se volvía casi insoportable. La empujé con suavidad, esperando encontrar algo detrás, pero todo estaba normal. El pasillo vacío, las luces apagadas, todo en su lugar.
pero había algo que me hacía sentir incómodo, una sensación de que no estaba solo. Cerré la puerta y regresé al escritorio. Mi laptop seguía encendida. La pantalla mostraba ahora algo diferente, un video en vivo de mi propio cuarto. Mi respiración se detuvo. Podía verme a mí mismo, sentado frente a la computadora, exactamente como estaba en ese momento, pero había algo más. En el fondo, detrás de mí, una figura estaba de pie, completamente inmóvil, mirando directamente a la cámara. Me di la vuelta de inmediato, pero no había nada. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Traté de cerrar la laptop, pero una nueva ventana emergente apareció en la pantalla, con un mensaje: "No puedes escapar". Corrí hacia la puerta de mi cuarto para salir, pero estaba cerrada con llave. Golpeé y tiré desesperadamente, pero no se movía. Entonces, el teléfono vibró una vez más. Lo levanté, sabiendo que no quería leer ese mensaje, pero lo hice de todos modos. "Estoy justo detrás de ti". El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía girar, pero de alguna manera lo sentí, lo supe. Había algo en esa habitación, algo que no debería estar ahí. No sabía que la sangre tenía valor. Seguro que tiene el valor de salvar una vida, claro. Pero cuando se trataba de donar, cada vez que lo hacía en un banco de sangre, lo máximo que conseguía eran unas cuantas galletas o un vaso de jugo. En aquel momento, la universidad estaba resultando ser más cara de lo que había pensado originalmente. Los fideos y el ramen se habían convertido en una comida básica en mi vida, y luchaba cada día por mantener mi trabajo mientras hacía malabares con el tiempo para cumplir con ambas cosas. Una noche, estaba haciendo clic cada vez más profundamente en la red oscura. Tenía una especie de fascinación por ver qué ofrecían las tiendas en línea en ese lugar. Nunca compré nada en la red oscura, ni siquiera pensé en hacerlo nunca, porque de todos modos no tenía dinero. Entonces encontré un enlace titulado: "Se necesitan donantes de sangre. Pagos en Bitcoin". Esto me llamó mucho la atención, así que hice clic y llegué a la página de inmediato. Al entrar, vi que había una lista de tipos de sangre con un valor por cada 100 mililitros, y estaban pagando muchísimo. Me quedé boquiabierto. Sabía que era AB negativo, y miré cuánto estaban pagando por ese tipo de sangre, y de inmediato me quedé pasmado. Estaban ofreciendo $25 por 100 ml. Algunos de los otros tipos de sangre tenían mucho menos valor. El valor O positivo, que supongo que fue el más común, fue de solo $10 por 100 mililitros. No había mucho más que ver en la página, pero había un formulario de contacto para las personas interesadas en donar su sangre. Sin pensarlo mucho, abrí el formulario de contacto y rápidamente lo llené. En realidad, solo querían saber qué tipo de sangre tenía, mi correo electrónico y si tenía alguna enfermedad. Lo completé y presioné enviar. Luego salí de ese sitio y seguí indagando en otras tiendas costosas, averiguando el precio de los medicamentos, no por nada en especial, sino por curiosidad, porque se pueden encontrar ofertas de todo tipo de remedios exóticos y a precios absolutamente ridículos. En ese momento, la idea de ser una especie de Pablo Escobar farmacéutico pasó brevemente por mi cabeza. Unos minutos después, recibí un nuevo correo electrónico. El asunto era sangre para Bitcoin. Hice clic en la notificación para abrir el correo, y era una respuesta al formulario que completé hacía unos minutos, y este decía: "Gracias por su interés.
Deseo su tipo de sangre. Responda con lo siguiente: su billetera Bitcoin y su dirección. El día martes de la siguiente semana, coloque un vial de 100 mililitros de su sangre en su buzón, antes de la medianoche, y nosotros lo recogeremos. Una vez que lo hayamos recogido, transferiremos $425 SDM Bitcoin a la dirección de su billetera. Si no deja la sangre en su buzón esa noche, no nos comunicaremos con usted nuevamente. Si su sangre no es de calidad, no la recolectaremos nuevamente. También había un enlace de Amazon para comprar un kit para extraer sangre en casa y un enlace de YouTube a un video sobre cómo extraer tu propia sangre. Muy interesante. Pensé que esto podría ser real, así que respondí al correo electrónico y le pregunté si podía enviarlo a una dirección, en lugar de que lo recogieran de mi buzón. Unos minutos después, recibí una respuesta que decía: no es posible, ya que los cambios de temperatura, él y correo, arruinarán la sangre. Proporcione su dirección y la dirección de su billetera Bitcoin, y la recogeremos el martes por la noche de su buzón la próxima semana. Lo pensé por un momento, y francamente no me sentí cómodo usando mi dirección, pero en la casa de al lado vivía un anciano, al que estoy seguro de que no le importaría que usara su buzón en medio de la noche. Le respondí el correo con un «Ok, suena bien», y le proporcioné la dirección de mi vecino, y también la de mi billetera Bitcoin. Luego fui y pedí el kit de sangre por Amazon, el cual me sería entregado al día siguiente. La semana transcurrió, y antes de que me diera cuenta llegó el martes. Ese día por la noche, alrededor de las 9, estaba seguro de que los vecinos se habían ido a dormir, así que era hora de poner manos a la obra y poner en práctica todo lo que había aprendido en el tutorial de YouTube y comenzar a sacarme la sangre. Esto no se me hizo muy difícil, pues yo ya había sido donante antes, así que ya tenía una idea aproximada. Entonces fue casi tan simple como que puse la aguja y la sangre comenzó a fluir hacia el vial. Los viales que pedí en Amazon eran de 120 mililitros, así que los llené hasta el tope antes de sacar la aguja y aplicar un poco de presión con una bola de algodón. Salí afuera, al buzón del vecino, levanté la tapa y dejé caer el frasco. Rápidamente regresé a mi casa caminando rápido, mientras miraba a mi alrededor para asegurarme de que no había moros en la costa. Perfecto, todo despejado. Así que entré a la casa y regresé a mi habitación. Luego me puse a jugar unos juegos por un rato. Me dijeron que lo hiciera por medianoche, así que supongo que eso significa que no vendrán hasta después de esa hora. Tenía la intención de quedarme despierto lo más tarde que pudiera, y luego intentar ver a la persona que venía a buscar el vial, a menos que todo se tratara de una broma de algún troll de la web oscura, y si era así, en el peor de los casos, mis vecinos encontrarán un frasco de sangre en su buzón por la mañana, y la verdad es que pensar en sus reacciones me hizo reír un poco. Apagué todas las luces de mi casa justo antes de la medianoche, y me senté junto a la ventana de mi habitación con la cortina entreabierta para poder ver el buzón y matar el tiempo. Me puse a revisar mi teléfono, me metí en mis redes sociales, enviando mensajes a la gente y llamando a Reddit. Cuando era la 1, noté que la luz de la calle parpadeaba, como si algo hubiera bloqueado parte de la luz por un momento. Miré hacia la carretera y vi una figura alta vestida de negro de pies a cabeza que cruzaba rápidamente por la acera. El hombre caminó hasta el buzón de mi vecino y me di cuenta de que llevaba una sudadera con capucha negra, pero por lo poco que pude vislumbrar desde las pobres luces de la calle, su cara y sus manos eran de un blanco pálido, demasiado pálido. El sujeto abrió la tapa del buzón del vecino, agarró el frasco y lo inspeccionó, como asegurándose de que todo estuviera en orden. Tal parece que todo estaba bien, ya que en ese momento se dio la vuelta cruzando la calle de regreso a la oscuridad. Después de ver esto,
Cerré las cortinas por completo y fui a acostarme en mi cama. Estaba en una especie de mezcla de emoción por el hecho de que me pagaran algo de dinero y perturbación después de ver su apariencia misteriosa, preguntándome qué quería hacer con la sangre. A la mañana siguiente, me desperté con un nuevo correo electrónico en mi buzón y este decía: «Delicioso. Recogeré 200 mililitros el próximo martes. No respondas. Tu pago se realizó». Revisé mi billetera Bitcoin para corroborar lo que me decía, y efectivamente había un poco más de $425. Estaba muy emocionado de ver que me habían pagado por mi sangre, tal como me ofrecieron, pero ahora estaba aún más perturbado después de leer la palabra delicioso. Una pregunta obvia vino a mi mente. ¿Acaso se estaba comiendo mi sangre? Vaya loco, pero la verdad es que no podía importarme menos. El dinero valía la pena, lo suficiente como para hacerme de la vista gorda. La semana fue volando, y el siguiente martes llené 2 viales y los puse en el buzón de mi vecino. Esperé junto a mi ventana mirando a través de las cortinas como la vez pasada, y justo después de la 1, la figura alta y pálida apareció de nuevo y recogió la sangre. A la mañana siguiente, revisé mi billetera nuevamente, y allí estaba. Había subido otros $800. Había otro correo electrónico, pero este solo decía «delicioso. Quiero más. Ahora necesito 500 mililitros». Esto me resultó muy espeluznante, pero por más que lo fuera, este nuevo encargo costaría $2,150, y estaba demasiado emocionado en este punto. No me importaba si se estaba comiendo mi sangre. Eso eran 2 meses de comida y alquiler para mí, y yo probablemente podría sacar algo de ropa nueva y algunos juegos nuevos. Así que ni lo pensé. Pedí algunos viales más en Amazon y esperé emocionado a que pasara la semana. Esta vez hice 5 viales, me pareció mucho, y ver tanta sangre salir de mí realmente se sentía surrealista. Lo sé. Solo un poco menos que eso cada vez que he donado sangre en el pasado, pero hacerlo yo mismo me puso muy ansioso, y me mareaba un poco al hacerlo además. Una vez más repito el procedimiento, lo dejé nuevamente en el buzón del vecino, y vi aparecer al mismo hombre a recogerlo. El pago se realizó a la mañana siguiente, seguido de otro correo electrónico que decía: «Delicioso. El siguiente debe ser 1 litro». Al leer esto, realmente me puse un poco nervioso. 1 litro es mucho, pero al mismo tiempo son $4,200, que es bastante dinero. Busqué en Google si es posible hacerlo, y aparentemente sí. No sería fatal, pero definitivamente había riesgos involucrados. Ya había administrado 800 mililitros en las últimas 3 semanas. Decidí seguir adelante y pedí 10 viales vacíos más en Amazon. Si hacía esto, esta sería la última vez, al menos la última vez durante un tiempo, mientras me recupero. Y esto era algo que le haría saber a mi raro cliente vampiro. El martes siguiente, me preparé para ello. Me aseguré de tener algunas galletas azucaradas y agua a mano. La última vez sentí algo de debilidad, así que esto me costaría mucho. Me senté en mi cama, inserté la aguja y comencé a llenar vial tras vial, pero después de unos 7 viales, me sentía cargado y sentí que me estaba poniendo pálido. La sangre sale muy rápido, y cuando estaba terminando el 10º vial, estaba temblando. Le puse la tapa al vial y sostuve la bola de algodón en mi brazo con algo de presión. Luego tomé un sorbo de agua y luego puse la botella fría contra mi cabeza. Estaba sentado, pero sentí como si estuviera a punto de desplomarme. Pasé tal vez 1 hora sentado, inmóvil, tratando de no desmayarme,
mientras mi visión se nublaba de vez en cuando. Finalmente me levanté como pude, recogí los viales y los puse en una pequeña caja. Recuerdo haber caminado por mi casa sosteniéndome de las paredes y a paso bastante lento, mientras me dirigía a cruzar al buzón del vecino. Coloqué la caja como lo hacía habitualmente y me apresuré a regresar al interior de mi casa. Tan puntual como un reloj, justo después de que apareció bajo la luz de la calle, pude ver una sonrisa torcida en su rostro pálido cuando abrió la caja y miró dentro. Luego se escabulló en la oscuridad como siempre. Luego de eso, me desplomé en mi cama. Revisé mi billetera cuando desperté. Y los $4,250 fueron pagados a mi dirección de Bitcoin. El siguiente correo electrónico fue corto como el resto. Delicioso, nos gusta, 1 litro más el próximo martes. Pero no había manera de que pudiera darle otro litro, especialmente con poco más de una semana para recuperarme. Al despertar, me sentí débil y fatigado, y respondí nuevamente al correo electrónico. Oye, necesito algo de tiempo para recuperarme. Tal vez pueda volver a hacerlo el próximo mes. Casi instantáneamente después de enviarlo, recibí una respuesta que decía, 1 litro, el próximo martes, o de lo contrario. Sentí que se me hundía el estómago. ¿Qué significa? Es decir, con o de lo contrario. Esta cosa está claramente trastornada si está comiendo sangre, así que no tengo idea de lo que es capaz de hacer. Envié un correo electrónico pidiendo perdón y reiterando que no puedo hacerlo. Unos segundos después, respondió con el mismo mensaje exigiendo 1 litro de nuevo, y una vez más dejaba abierta la frase o de lo contrario. Dejé mi computadora. En ese momento no había nada más que pudiera hacer. La semana transcurrió muy rápido, y me sentí agotado durante la mayor parte del tiempo, solo poca energía y ocasionales giros en la cabeza. Finalmente llegó el martes, y no me extraje sangre. Me senté junto a mi ventana en la oscuridad, cuando a la 1 en punto, vi que salía de la oscuridad. Lo vi correr hacia el buzón del vecino, abrir la parte superior, y me detuve por un momento a observar detenidamente. Comenzó a empujar algunas de las cartas hacia adentro con agitación, como si estaba cavando debajo de ellos para ver si había algo allí. Luego se detuvo y miró hacia el cielo, dejando escapar un fuerte silbido ronco que atravesó la noche tranquila, como si estuviera gritando de angustia. Luego miró a su alrededor y se alejó del buzón. Parece que no obtuvo lo que quería. Le dije en el correo electrónico que no podía hacer nada por él esta semana. Entonces dio un paso más hacia la calle, y justo cuando estaba a punto de cerrar la cortina, se detuvo y se quedó mirando directamente a mi ventana. En ese momento me congelé y traté de no moverme en lo más mínimo. Todas las luces de mi casa, incluyendo la de mi habitación, estaban apagadas, así que no había manera de que pudiera verme. Su rostro pálido y sus ojos oscuros y sin cejas, que por fin pude ver a través de la holgada sudadera con capucha negra, me observaron por lo que pareció una eternidad. Estaba congelado por el miedo. Recuerdo llegar a pensar que tal vez si era una criatura sobrenatural, después de todo, ese tono de piel era inhumano. Volvió a girar la cabeza, mirando hacia la casa del vecino, y luego comenzó a caminar directamente a través del jardín delantero de mi vecino hacia su casa. Ya no podía verlo desde mi habitación, así que salí corriendo de allí hacia la ventana de la ducha, desde donde podía ver el patio lateral del vecino. Miré y estaba trepando por una de las ventanas laterales de la casa de él. Entonces escuché el vidrio romperse mientras lo golpeaba y con un movimiento rápido entró a la casa.
Un instante después, escuché a mi vecino comenzar a gritar. Primero comenzó gritando que saliera de su casa, y luego rápidamente cambió a gritos de terror, y luego bang, bang, bang. Escuché mientras los gritos aterrorizados continuaban con 3 pequeños destellos encendiéndose detrás de la ventana. Los gritos se habían elevado a un tono estridente, pero luego de los disparos se ahogaron y todo quedó en silencio. Me dirigí desde la ventana de mi ducha hacia la del vecino y entonces me quedé congelado. Él estaba tirado en el piso, muerto seguramente. Le dieron 3 disparos en el pecho. Me quedé allí, congelado, paralizado totalmente por el miedo. Pasaron 2 minutos y luego vi cómo este monstruo escapaba por la misma ventana que había roto hace un instante y se perdía dentro de la oscuridad del bosque. Podía escuchar la sirena cada vez más fuerte y por el rabillo del ojo pude ver varias luces azules y rojas avanzando por la calle. El ruido habría despertado a todo el vecindario. Miré fijamente hacia el bosque. Podía sentir que estaba allí, justo al borde de la oscuridad. Las patrullas llegaron rápidamente y se estacionaron frente de la propiedad. Mientras tanto, ya había una pequeña multitud aglomerada en el lugar para ver qué estaba pasando. Me puse unos zapatos y salí por la puerta principal uniéndome a la multitud. Todos estaban obviamente sobresaltados y muy aterrorizados por la noticia del asesinato del vecino, pero ninguno tanto como yo. Es que aún estaba en shock. Ni siquiera sé cómo es que no me había desmayado, tomando en cuenta mi estado de debilidad. Después de que entraron a la casa del vecino, uno de los policías salió y le pidió a todos que se retiraran, mientras llamaba a una ambulancia y refuerzos. Luego aparecieron algunos coches de policía más y comenzaron a colocar cinta adhesiva en la escena del crimen, alrededor de la casa. Estaba lo suficientemente cerca para ver cuando la ambulancia lo sacó. Fue algo espantoso de ver, pues él no solo había sido atacado a tiros, sino que todo el costado de su cuello estaba desgarrado, como si hubiera sido atacado por algún tipo de animal salvaje. Estaba completamente horrorizado, este hombre, o estaba muy loco, o ciertamente era una especie de criatura sobrenatural, pero de ser lo segundo, no habría tenido que forzar ventanas, ni acudir a un arma de fuego para acabar con la vida de mi vecino. Así que lo más seguro es que fuera lo primero. Y ahora este bicho loco había acabado con la vida de un hombre inocente por mi culpa, pero además, sabía dónde vivo. Los policías interrogaron a todos los vecinos, incluido yo, pero no vi la manera de decirles lo que sabía sin incriminarme directamente. Sé que este habría sido el momento de contarle todo a la policía, pero sabía que era culpa mía. Le di su dirección, puse la sangre en el buzón, así que cuando el oficial de policía me preguntó si tenía alguna información que pudiera ayudar, yo solo murmuré que escuché disparos y gritos. Rápidamente regresé a casa, cerré las puertas y me fui a la cama. Estaba inquieto, nervioso y aterrorizado. A la mañana siguiente, revisé mis correos electrónicos, y no solo no había nada nuevo, sino que todo había desaparecido. No había rastro de nuestras conversaciones, ni estaba su correo por ninguna parte, nada. Fue como si nunca hubiese existido, como si nunca hubiéramos hablado. Pero había otra cosa muy perturbadora, y es que en la escena del crimen, los policías encontraron rastros de lo que parecía ser un tipo de pintura blanquecina, presumiblemente pintura corporal. Entonces, todo encajó perfectamente en mi cabeza. Es por eso que su color de piel era tan extraño. Claro, entonces no estaba tan equivocado después de todo. Este sujeto era un psicópata que se creía vampiro. Lo peor es que por un momento llegué a creer que realmente lo era. Después de esto, nunca más volví a saber de este tipo. Y tampoco he sido capaz de hablar con la policía sobre lo sé que sería lo correcto.
pero solo no quiero volver a saber nada de ese sujeto, ni tampoco de la Deep Web. Era viernes por la noche, de esos que esperas toda la semana para descansar. Mi novia, Sofía, y yo habíamos decidido quedarnos en casa y ver una película de terror. Nada demasiado aterrador, pero suficiente para pasar el rato. Terminamos eligiendo una de esas de casas embrujadas, llena de clichés y sustos predecibles. Para cuando terminó, Sofía estaba abrazada a mi brazo y ambos bromeamos sobre lo poco creíble que era. Sin embargo, había algo en el ambiente, una inquietud que me había dejado esa película y que, por alguna razón, no podía sacarme de la cabeza. Mientras Sofía recogía los platos de la pizza, yo encendí mi laptop. Estaba inquieto, no quería dormir aún. Empecé a navegar por internet sin rumbo, primero viendo videos de YouTube, luego saltando de un foro a otro. Pero nada me entretenía lo suficiente. La idea surgió de repente, casi como un impulso. Vamos a entrar a la Deep Web, dije en voz alta, sin pensarlo mucho. ¿Qué? Respondió Sofía desde la cocina. ¿Por qué quieres hacer eso? No sé, curiosidad. Solo quiero ver qué hay, ya sabes, esos mitos de que encuentras cosas perturbadoras. Además, nunca he entrado. Sofía no parecía muy convencida. Ella era más cautelosa que yo para esas cosas, pero mi insistencia la terminó convenciendo. Le dije que solo íbamos a echar un vistazo, como quien mira por la ventana de una casa abandonada, sin intención de quedarse mucho tiempo. Encendí la VPN, descargué el navegador Tor y en cuestión de minutos estaba dentro. Al principio, no había mucho, solo páginas antiguas, foros medio muertos y una sensación de vacío que hacía eco a través de la pantalla. Me reí para calmar los nervios, bromeando sobre cómo todo esto era puro cuento. Sofía estaba sentada a mi lado, nerviosa, pero no podía evitar la curiosidad. ¿Y ahora qué?, preguntó, apretando mi mano con fuerza. Veamos qué encontramos. Escribí en el buscador algunas cosas simples, pero solo aparecían enlaces rotos y anuncios extraños. Hasta que finalmente un enlace capturó mi atención. Visiones prohibidas, lo que no deberías ver. La descripción debajo decía, solo para aquellos que realmente quieran ver la verdad. El enlace me llamó la atención porque a pesar de que sabía que muchas cosas en la Deep Web eran fraudes, esto tenía un aire diferente. Había algo en ese título que me hizo detenerme. No deberíamos entrar ahí, dijo Sofía, seria. Vamos, es solo un sitio raro. Si no nos gusta, salimos. Sonreí para calmarla, aunque yo mismo empezaba a sentir algo de tensión. Hice clic. El sitio era una simple página negra con un texto rojo que brillaba como si fuera sangre fresca. Introduce el nombre de tu ser más querido para continuar. Nos miramos mutuamente, ambos compartiendo esa mezcla de miedo y curiosidad. Me reí nerviosamente, levanté las manos de forma teatral. No lo voy a hacer, tranquilo. Esto es demasiado raro. Sofía suspiró aliviada, pero antes de que pudiera reaccionar, tecleé su nombre. Sofía. Lo hice como una broma, un acto impulsivo, pero en cuanto apreté Enter, el monitor parpadeó. La pantalla se volvió completamente negra durante un par de segundos. Luego, lentamente, comenzó a cargarse un video. Al principio, era difícil de distinguir. Era una cámara de seguridad en blanco y negro, de esas que ves en las tiendas, grabando un pasillo. La calidad era terrible, y por unos momentos pensé que era simplemente un bucle de alguna grabación vieja. Pero conforme avanzaba el video,
Me di cuenta de que el lugar me resultaba familiar. «Espera, ¿ese no es nuestro edificio?», dije en voz baja. Sofía se acercó más a la pantalla, frunciendo el ceño. «No puede ser, eso parece... Pero, ¿cómo?». La cámara apuntaba directamente a nuestro pasillo. El mismo piso de baldosas desgastadas, la planta marchita que siempre veíamos al entrar al departamento. Era exactamente igual. Y entonces, apareció algo en la esquina del video. Alguien estaba caminando hacia nuestra puerta. «No, puede ser», dijo Sofía con la voz quebrada. Era difícil verlo claramente, pero la figura era alta, con una chaqueta oscura y el rostro completamente cubierto por la capucha. Caminaba lentamente, de manera casi antinatural, como si cada paso estuviera calculado. Se detuvo justo frente a nuestra puerta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Apaga eso», dijo Sofía, pero no podía moverme. Mis manos parecían pegadas al teclado. El hombre sacó algo de su bolsillo, una pequeña cámara, y la sostuvo frente a la puerta. En ese momento, la pantalla de mi laptop parpadeó y el video cambió a una transmisión en vivo. La imagen era más clara y ahora veíamos lo que la cámara del extraño estaba capturando. Nuestra puerta, desde el mismo ángulo en el que siempre la veíamos al salir de casa. Me levanté de golpe, como si el simple hecho de estar cerca de la pantalla fuera suficiente para que algo más saliera de ella. Corrí hacia la puerta y la abrí de golpe. Nada. Solo el pasillo vacío y el eco de mi respiración acelerada. Volví corriendo a la sala. Sofía estaba paralizada frente a la pantalla, mirando cómo el video mostraba algo que no podía ser real. El hombre estaba ahora dentro de nuestro apartamento. El lugar que se veía en el video no era otro que nuestra sala, pero no estábamos allí. Era como si alguien hubiera entrado y estuviera grabando mientras no estábamos. «¿Cómo está haciendo esto?», preguntó Sofía, con lágrimas en los ojos. El hombre caminaba lentamente por nuestro apartamento, filmando cada rincón, cada detalle. Se detuvo junto a una fotografía enmarcada en la pared, una de nuestras favoritas, tomada en unas vacaciones en la playa. El hombre la tocó con delicadeza, como si conociera su valor, y luego se giró hacia la cámara. Aunque no podíamos ver su rostro bajo la capucha, sabíamos que nos estaba mirando. La pantalla de la laptop se apagó de golpe. Nos quedamos en silencio, sin saber qué hacer o decir. De repente, el timbre de nuestro apartamento sonó. Sofía dio un brinco y gritó: «No, no abras», me susurró, aterrada. Miré hacia la puerta, con el sudor bajándome por la espalda. El timbre sonó de nuevo, esta vez más insistente. Me acerqué despacio, sin saber qué esperar. Miré por la mirilla, y lo que vi hizo que el corazón se me paralizara. Ahí, parado frente a la puerta, estaba el hombre de la capucha. Su figura era exactamente como la del video, pero esta vez no estaba a través de una pantalla. Estaba justo afuera, con la cámara en la mano, filmando la puerta. Dio un paso hacia adelante, como si pudiera verme observando desde el otro lado. Su respiración era profunda y pausada, como si disfrutara el miedo que estaba provocando. El timbre sonó una vez más. Sofía estaba temblando detrás de mí, y yo apenas podía pensar con claridad. No podía abrir la puerta, pero tampoco podía dejar de mirar. Entonces, mi teléfono vibró. Lo saqué del bolsillo con manos temblorosas.
Un mensaje había llegado de un número desconocido. Te advertí que no debías ver esto. La puerta de nuestro apartamento crujió levemente, como si alguien la estuviera empujando. Pero antes de que pudiera hacer algo, el sonido cesó. La figura se retiró de la puerta y desapareció en el pasillo. Abrí la puerta de golpe, desesperado por confirmar lo que había visto. El pasillo estaba vacío, como si nadie hubiera estado allí nunca. Me giré hacia Sofía. Nos miramos en silencio, sabiendo que nada volvería a ser igual. Apagué la laptop, desenchufé todo, pero sabía que esa noche no podríamos dormir. A partir de ese momento, nunca volvimos a ver la Deep Web como una simple curiosidad. Lo que vimos allí era más real de lo que habíamos imaginado, y sabíamos que, de alguna manera, habíamos invitado a algo o a alguien a entrar en nuestras vidas. Y desde entonces, cada vez que el timbre de nuestro apartamento suena de noche, nos quedamos paralizados, esperando que esa figura no vuelva a aparecer. Siempre me ha gustado mi barrio. Es tranquilo y agradable, el tipo de lugar donde puedes dejar las puertas abiertas sin preocuparte por nada. He vivido en estos suburbios casi toda mi vida. Siempre ha sido así, lindo, pintoresco y exactamente lo que la gente espera cuando imagina un Midtown America. No todos sabemos los nombres de los demás vecinos ni nada de eso, pero definitivamente todos teníamos un buen entendimiento de la comunidad y cómo fluían las cosas en ella. La tasa de criminalidad era bastante baja, al menos por lo que recuerdo, pero como sabemos, ese tipo de cosas siempre pueden cambiar de un momento a otro, y eso fue justo lo que pasó durante la pandemia por COVID-19. Creo que todos estamos de acuerdo en que este fue uno de los momentos más difíciles y complicados de nuestra historia, y mi barrio obviamente no fue la excepción. Sin embargo, adicional a todo el caos que se estaba viviendo por la pandemia, empezaron a aparecer caras extrañas, y noté que había gente que no encajaba del todo. Esto definitivamente estaba sucediendo en todo Estados Unidos, ya que miles de personas se desbordaron hacia las pequeñas comunidades de las afueras de la ciudad y los suburbios, pensando que habría menos protocolos de seguridad y operativos. Y aunque tenían razón, eso se debió solo al hecho de que teníamos una población limitada, pero una vez que cerca de 10,000 personas adicionales llegaron de otras partes, los hoteles de la ciudad se desbordaron y las personas comenzaron a dormir en sus autos en las calles. Las cosas cambiaron significativamente en ese periodo, y al final teníamos las mismas leyes y restricciones que todas las grandes ciudades. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero a medida que pasaron las semanas me di cuenta de que algo no estaba del todo bien. No fue nada importante, pero definitivamente se abrió camino en mi radar. Estaba trabajando desde casa en ese momento, y con mucho menos que hacer, así me encontré vigilando el vecindario, y fue entonces cuando vi este viejo auto destartalado, con las ruedas oxidadas y huecos en la carrocería, pero con las ventanas cubiertas. Parecía un problema estacionado frente a la casa de Stalin, donde vivían un montón de niños de la escuela secundaria. Pensé que tal vez pertenecía a un amigo que estaba de visita y se quedó varado por la cuarentena, pero algo en eso me hacía sentir incómodo. Creo que lo que me causó inquietud realmente es que nunca había visto un coche tan cuestionable en nuestro vecindario. Lo estuve vigilando durante un tiempo, pero no vi a nadie ni nada. Esto era un tanto extraño. «Oye, cariño, ven a ver esto». Llamé a mi esposa asintiendo con la cabeza hacia la ventana. Ella se acercó y miró hacia la calle. «¿Qué cosa, cielo?», me preguntó sin entender muy bien a qué me refería. Entonces le dije,
¿Estás viendo ese auto? ¿No te parece extraño? Ella frunció el ceño y me dijo: tal vez sea solo una amiga que visita a los niños allí, comentó mi esposa señalando en dirección a la casa de Stalin. Sí, sí. Volví a mirar en dirección al auto desconocido durante unos segundos y después de pensarlo un poco, le di la razón a mi esposa y le dije que tal vez estaba siendo un poco paranoico, pero quién no en ese momento. Sin embargo, después de avistarlo por varias horas más, ella comenzó a sentir lo mismo que yo. Ese auto ahí afuera definitivamente estaba fuera de lugar y era algo sospechoso, pero no había nada más que hacer, a menos que quisiéramos llamar a la policía y yo no estaba tan involucrado. Simplemente me sentí que podríamos estar exagerado un poco, y tampoco podíamos cruzar una línea, por así decirlo, porque también podría resultar no ser nada. De todos modos, tomamos nota de estar atentos a la calle y ver si salía. Mi esposa y yo nos mantuvimos atentos y notamos que si lo hacía, es decir, si salía del lugar, lo hacía esporádicamente, yendo y viniendo a intervalos aleatorios, y todo sin ver nunca al conductor. Era misterioso, pero no el fin del mundo, así que terminé olvidando el asunto. Probablemente era solo la paranoia por el COVID nublando mi cerebro. Avanzamos rápidamente una semana después, y entonces noté que la policía ahora estaba patrullando el vecindario. Eso era inusual. Nunca vimos policías por aquí, a menos que fuera una multa por exceso de velocidad o un gato perdido. Al principio no fui capaz de conectar las piezas. Solo pensé que era una patrulla al azar o tal vez estaban buscando a algunos niños problemáticos. No era la primera vez que un grupo de estudiantes de secundaria atravesaba patios traseros para escapar de la escena de cualquier tontería que hayan cometido y pudiera meterlos en problemas. Transcurrió un día, y luego el siguiente fue igual, la patrulla dando vueltas por el vecindario, y fue solo el tercer día cuando recordé ese auto extraño y pensé, tal vez algo raro sí está pasando después de todo. Un par de horas después, vi a un oficial tomando un informe desde la casa al lado de los Stalin. Mi curiosidad se despertó en este punto. ¿Qué más pruebas necesitaba? Era bastante obvio que algo estaba pasando en esa casa, y yo estaba casi completamente convencido de que el auto extraño tenía todo que ver. Sé que estaba siendo entrometido, pero quería saber la gravedad. Observé desde mi ventana cómo el vecino le explicaba algo detalladamente al policía, el cual estaba escribiendo todo. ¿Qué carajos es lo que está pasando?, le pregunté a mi esposa mientras ambos mirábamos por la ventana. Asintieron y tomaron notas. Tal vez alguien denunció a una persona sospechosa. Tal vez estaban haciendo una fiesta allí, dijo mi esposa. ¿No se supone que tengamos reuniones de más de 6 personas o algo así?, preguntó. Pensándolo bien, tal vez ella tenía razón. Esto fue bastante temprano y teníamos esas reglas estúpidas establecidas. Así que de repente me sentí más tranquilo, sabiendo que probablemente tuvo que ser algo relacionado con la cuarentena y COVID-19. Probablemente algo estúpido. Y aquí estaba yo, todo alarmado y paranoico. Aún así, me mantuve alerta hasta que la policía se fue y todo volvió a la calma. Mi esposa y yo nos acomodamos, pasamos el rato, cenamos y nos olvidamos de las rarezas que había afuera. Nos sentamos a ver algo de Netflix por la noche, pero descubrimos que no podíamos hacer que nada funcionara. Internet estaba conectado, pero la velocidad era terrible. Un caracol iría más rápido. Ningún video se cargaba, solo círculos de buffer giratorios había en la pantalla. Después de unos minutos de probar, no sabíamos qué más hacer. Llamamos al servicio de atención al cliente, pero nadie tuvo una respuesta. Intentamos reiniciar el router y eso pareció funcionar, pero solo por un minuto, y después de intentar de 1000 maneras hacer que nuestro internet funcionara,
Finalmente nos dimos por vencidos y simplemente nos quedamos en el sofá charlando. Mientras avanzaba la noche, no podía quitarme la sensación de que algo definitivamente era extraño. Me asomé una vez más por la ventana y fue entonces cuando los vi de nuevo allí. Era un auto de policía sin distintivos aparcado en el carril, parcialmente oculto. Mi corazón empezó a acelerarse cuando me di cuenta de que lo que fuera que estaba pasando, esta vez era serio. ¿Podría haber sido eso lo que dejó fuera de servicio el Internet? Cariño, ven. Ven a echar un vistazo a esto. Susurré asintiendo con la cabeza hacia el coche de policía. Ella de inmediato se acercó y miró por la ventana con los ojos muy abiertos. ¿Qué están haciendo ahí afuera?, me preguntó. Negué con la cabeza. No lo sé, pero definitivamente lo averiguaré mañana. Rodamos el Fofa hacia la ventana y nos acurrucamos allí por un rato más, esperando a ver si pasaba algo más. Pero no pasó nada. No se movió ninguna luz. No hubo nada fuera de lo normal. Hablamos de ello entre nosotros otra vez, tal vez pensando que podría estar conectado con el hecho de que nuestro servicio de Internet se dañara, y si era así, ¿cómo? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Qué era todo esto? Estábamos verdaderamente desconcertados en ese momento y teníamos la cabeza llena de preguntas sin respuestas. Era desesperante la curiosidad, y más aún sin tener más nada que hacer o en qué pensar. «Maldita cuarentena», dije en voz baja, y mi esposa me regañó por maldecir. Ella realmente odiaba que lo hiciera, pero todo esto me estaba rompiendo la cabeza. Pero de repente, vuelven a pasar cosas raras. Sé que probablemente estábamos un poco nerviosos por haber sido literalmente refugiados por el COVID y estar oyendo todo tipo de historias horribles sobre ocupantes ilegales y similares, o incluso comunidades enteras tomadas por locos. Pero definitivamente, esta vez no era solo paranoia, algo en realidad estaba pasando. A medida que avanzábamos a la cama, no podía quitarme esa sensación. Todavía algo está pasando en nuestro tranquilo vecindario y estaba decidido a llegar al fondo del asunto. «Voy a hablar con los vecinos mañana», le dije a mi esposa mientras nos acomodamos en el dormitorio. «Tal vez incluso con la policía». Ella también asintió con la cabeza, con sus ojos todavía fijos en la ventana. «Está bien, cariño, pero ten cuidado». Asentí, pero cuando me quedé dormido, no pude quitarme esa sensación, la sensación de que estábamos atrapados en algo en lo que definitivamente no deberíamos estar. A la mañana siguiente, me levanté, me preparé para el día, y luego simplemente esperé hasta que pensé que sería apropiado cruzar la calle y comenzar mi línea de preguntas. Así que quería ver si los vecinos estaban despiertos y tal vez incluso salir. Antes de salir y molestarlos, estaba nervioso por lo que podría descubrir. También estaba nervioso por no descubrir nada en absoluto. No sabía qué me daba más ansiedad. Caminé hacia la casa del vecino, y solo un minuto después, sintiendo esta sensación de inquietud, la calle estaba vacía. No había señales de ese auto extraño o el auto de policía, lo que era un poco molesto, porque eran como mis piezas de referencia, como la evidencia que tenía para llegar al fondo de las cosas, lo extraño de los autos en el vecindario y la razón de que estuvieran allí. Sin ellos estaba yo, sin nada tangible para mostrarles, si es que eso tiene algún sentido de cualquier manera. Fui a la puerta de mi vecino y toqué, y después de un breve momento, ésta se abrió para revelar a mi vecino todo limpio y luciendo elegante, el tipo menos sospechoso del mundo. «Oye, hombre, ¿qué está pasando?», pregunté tratando de sonar súper casual. «No mucho», respondió haciéndose a un lado para dejarme entrar. «Yo estaba lidiando con algunos problemas extraños de Internet», me dijo.
Asentí con simpatía. Sí, también hemos tenido algunos problemas, pero la policía estaba aquí. ¿De qué se trataba todo eso? Dudó por un momento, luego miró a su alrededor nerviosamente y dijo: para ser honesto contigo, no estoy seguro. Nos hizo algunas preguntas sobre nuestra actividad web y luego tomó una declaración. Fruncí el ceño. Eso es raro. ¿Dijeron de qué se trataba? Sacudió la cabeza. No, solo dijeron que era algún tipo de asunto de seguridad. Hablamos un poco más, y en un punto de la conversación le mencioné el auto, pero él no sabía nada al respecto. Dijo que solo estaba teniendo problemas con la web, prácticamente los mismos problemas que estábamos teniendo nosotros, y luego su proveedor de servicios de Internet se comunicó con él y le aconsejó que desconectara su módem y su enrutador, y esperar desde allí. Pensó que sonaba como una estafa o algo así, pero resultó que era una empresa legítima, así que hizo lo que le indicaron. Al día siguiente, la policía apareció, confiscó el equipo, y eso es lo último que escuchó. Después de esta charla, la cual debo aclarar que estuvo sujeta a todos los protocolos de seguridad por la pandemia, nos despedimos. Luego seguí mi camino, salí de su casa sintiéndome más perplejo que nunca. Mientras caminaba de regreso a casa, decidí probar mi internet nuevamente. Pensé que tal vez estaba funcionando ahora, pero cuando me conecté, descubrí que todavía no funcionaba correctamente. Es decir, decía conectado, pero no pude acceder a ningún sitio web, ni enviar mensajes, o lo que fuera. Era como si no quisiera nada saliente en absoluto. Pasé la siguiente hora solucionando problemas, escaneando en busca de virus y verificando posibles problemas que pudieran estar causando la falla, pero no encontré nada. Así que como última opción desconecté todo, lo dejé reposar un rato y luego, cuando lo volví a enchufar, reinicié la red y cambié tanto el nombre como la contraseña. Pero por alguna razón en el momento en que pensé que esto podría ayudar, ya que todo esto estaba sucediendo, justo di un vistazo afuera y vi nuevamente a ese pedazo de auto. Sabía que tenía que estar involucrado en lo que sea que estaba pasando. 2 casas sin internet, la policía patrullando a todas horas. Suena como una conspiración directa, lo sé, pero terminé con mis cosas de red y me metí a mi teléfono, el cual todavía funcionaba sin Wi-Fi. Comencé a buscar respuestas allí, principalmente en Reddit. La mayoría de las publicaciones y comentarios que estaba encontrando hablaban sobre seguridad de Internet comprometida, pero no podíamos ser nosotros. Mi esposa y yo no abrimos spam ni visitamos sitios web raros, ni nada por el estilo. En ese momento, alguien golpeó fuertemente nuestra puerta. Dudé por un instante sintiendo una sensación de pavor. ¿Quién podría ser? La policía que viene a buscarnos. ¿Acaso vienen a llevarse mi módem y mis cosas? Definitivamente es una sensación espeluznante en el momento. Lentamente me dirigí a la puerta y la abrí, solo para encontrar a un joven desaliñado y mal vestido alejándose de mi entrada. Fue como si hubiera tocado la puerta y se hubiera arrepentido de lo que fuera que viniera a hacer, o como si fuera una advertencia, quién sabe. Entonces, de repente me entró miedo. Recuerdo que me llevó un minuto levantarme y abrir la puerta, así que pensé que tal vez se había cansado de esperar, o pensó que tal vez no estaba en casa. Este chico con aspecto extraño definitivamente no era de la policía. ¡Espera!, grité sintiendo una sensación de inquietud. ¿Qué necesitas? Se dio la vuelta y sus ojos estaban hundidos y la piel pálida. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó con su voz apenas por encima de un susurro. Luego se detuvo en el lugar y mantuvo sus pequeños ojos brillantes en mí. ¿Hacer qué?, le pregunté, pero luego me repitió la misma pregunta de antes. ¿Por qué hiciste eso?
pero esta vez casi gritó. Era como un psicópata verdaderamente desquiciado, sus ojos saliendo de su cabeza, saliva saliendo de su boca. No entendía de lo que estaba hablando este chico, pero su sola actitud hizo que casi me orinara de miedo. Nunca lo había visto antes, nunca había tratado con él, así que realmente no sabía qué decir o cómo responder. Sacudió la cabeza y se alejó, dejándome aún más confundido y más inquieto que nunca. Mientras lo veía desaparecer en la distancia, me di cuenta de que definitivamente estaba fuera de mi elemento con todos estos problemas de internet, la visita de la policía, el auto extraño, tiene que estar conectado. Todo se estaba cerrando sobre nosotros. No soy policía, no soy un investigador, ni siquiera soy un luchador, solo sentí el peso y la proximidad de algo potencialmente peligroso. Quería salir, quería que la policía estuviera en el lugar de inmediato. Di un paso atrás y mi corazón se aceleró por el miedo. ¿Qué está pasando y por qué? Ahora estaba siendo atacado por un chico desconocido. No entendía nada. Mientras esperaba que mi esposa volviera a casa, no podía quitarme la sensación de que estábamos en grave peligro. La combustión lenta de un fuego se había convertido en una furiosa llama de terror. Pensé que la policía aparecería en cualquier momento para llevarme. Pensé en The Slammer, es decir, tal vez alguien me estaba incriminándome en ese momento y cargando todo tipo de cosas locas e ilegales en mi computadora y tableta sin que yo lo supiera, porque eso podría pasar. Justo cuando mi esposa llegó a casa y lo hablamos. Le conté todos los extraños sucesos, y ella estuvo de acuerdo en que debíamos comunicarnos con las autoridades y averiguar exactamente qué estaba pasando. Finalmente, eso fue lo que hicimos. Llamamos a la policía. Extrañamente, ellos estaban muy ansiosos por venir. Al día siguiente, después de nuestra pequeña reunión con la policía, obtuvieron la primicia. Sucedió que la policía estaba tratando de identificar a la persona contra la que estaban construyendo un caso, el cual resultó ser el tipo que llamó a nuestra puerta ese día. Su nombre era Calvin o Cain, algo así, y era un refugiado de COVID recientemente desplazado, sin hogar y medio loco, pero lo que pasaba con él es lo que realmente me dejó boquiabierto. Él era un técnico informático muy hábil, y tenía un demasiado conocimiento sobre computadoras en ciencias de la computación. Él había estado conduciendo por el Medio Oeste, navegando por Internet aquí y allá. Comenzó con cafeterías y tiendas al azar, gasolineras, tiendas de conveniencia, realmente en cualquier lugar con un enlace desprotegido. El chico bloqueó el acceso y los permisos, por lo que, con el tiempo, después del abuso constante de drogas y una relación cada vez menor con la realidad, este chico Cani, o como se llame, comenzó a meterse en todo tipo de agujeros de conejo de conspiración en la dark web, y a medida que avanzaba de ciudad en ciudad, comenzó a usar redes privadas para ver cosas locas en la dark web, cosas conspirativas, pero sobre todo, cosas relacionadas con el abuso de niños. Él había descargado montañas de imágenes y videos ilegales que ni siquiera quiero detallar, pero esto quedaba registrado en el historial de navegación de las personas a quienes les hackeaba sus redes, lo que hizo que varias personas se metieran en problemas. Sin embargo, poco a poco las autoridades se dieron cuenta de que había una especie de patrón, ya que las personas a las que le aparecían estos registros generalmente tenían un historial completamente limpio, y este tipo de actividad ilegal se veía solo de forma temporal, es decir, como que nunca habían accedido a la dark web ni nada parecido, y de pronto apareció un montón de actividad de ese tipo, y este patrón se repitió con varias personas en varias ciudades a lo largo de la costa oeste. Pero no solo eso, estas personas luego reportaron cargos en sus tarjetas de crédito que nunca habían hecho, lo que significa que también hackeaba sus cuentas principalmente para comprar drogas. Cuando este chico aterrizó en nuestra calle, nadie sabe por qué vino aquí o de dónde vino,
o qué es lo que quería. Pero la policía ya le venía siguiendo los pasos, solo que él no lo sabía. Al día siguiente, los policías finalmente lo arrestaron, pero lo más loco de todo fue cuando finalmente abrieron su auto para inspeccionarlo, ya que aquello parecía algo sacado de la película de Mad Max o RoboCop, cables corriendo por todas partes, baterías conectadas a todo tipo de cosas, barras de luz y paquetes de energía. Incluso tenía este pequeño ventilador instalado dentro del maletero. Fue increíble y realmente impresionante ver que este niño probablemente era un genio legítimo, pero no tenía una capacidad útil para eso. Fue arrestado y enjuiciado tanto por los delitos electrónicos como por posesión de material audiovisual prohibido. El auto fue remolcado y nunca más se lo volvió a ver. Matthew Alexander Falder nació el 24 de octubre de 1988. Creció en una familia de clase media alta en el pequeño pueblo inglés de Knutsford y Cheshire. Más tarde, estudió en la escuela secundaria King's en la cercana ciudad de Macclesfield, donde aparentemente destacó en sus estudios antes de ser aceptado para estudiar oceanografía sísmica en el Clare College de la Universidad de Cambridge. Después de obtener su licenciatura, Matthew continuó en la academia y obtuvo una maestría y un doctorado a lo largo de sus extensos años de estudio. Posteriormente pasó a convertirse en investigador postdoctoral y profesor en la Universidad de Birmingham en Reino Unido, y todos los que lo conocieron lo describen un chico muy popular y extrovertido que tenía muchos amigos y gozaba de simpatía de todo a su alrededor, gracias a su gran carisma y su personalidad hilarante. Pero lo que nadie sabía es que Matthew albergaba un profundo, oscuro y aterrador secreto que durante su primer o segundo año en la universidad. Matthew compartía una casa con varios otros jóvenes estudiantes. Era a lo que los estadounidenses se refieren como mixto, donde se confía a los estudiantes para elegir a los compañeros de casa más adecuados entre ellos, sin importar el género, y así es como Matthew terminó viviendo con una chica anónima que luego habló de su escandaloso y perturbador sentido del humor. En una ocasión, Matthew bromeó con la mujer sobre filmarla en secreto mientras usaba el baño compartido de la casa. La sugerencia era tan ridículamente fuera de lugar que la mujer simplemente se rió y lo tomó como una broma, pero la verdad es que él realmente la había estado filmando mientras ella se duchaba en el baño compartido. No era una simple broma, sino una admisión suave, y el hecho de que ella no se lo tomara ni remotamente en serio, esto animó a Matthew a continuar con ese comportamiento depredador. Y a medida que avanzaba el tiempo, este hombre se arrastraría cada vez más y más profundo en una red de depravación digital que resultaría en uno de los casos criminales más desgarradores y vergonzosos de la historia de Gran Bretaña. Como muchos de sus colegas, Matthew pasó mucho tiempo usando una computadora para escribir investigaciones y estudiar, pero como era un investigador puramente dedicado, permanecía pegado a un teclado a veces hasta 12 y 16 horas por día. Si bien a otros les habría parecido algo tedioso mirar una pantalla durante tanto tiempo, pero Matthew no tenía ningún problema con ello. Al contrario, para él resultaba algo fascinante todo lo que Internet tenía para ofrecer, en especial cuando descubrió la Deep Web. Matthew comenzó a familiarizarse con lo que se conoce como Tor, que es en realidad un acrónimo que significa enrutador cebolla, una variedad de software gratuito de código abierto que permite la navegación y la comunicación anónima en línea. Este dirige el tráfico de Internet a través de una red mundial gratuita que consta de más de 7,000 relés, todos mantenidos por voluntarios de todo el mundo. Para quienes no están familiarizados, Tor es un enrutador que protege la privacidad personal de un usuario
al ocultar su ubicación y su uso a cualquiera que realice vigilancia de red o análisis de tráfico. Pero como cualquier herramienta web, este puede ser utilizado para bien o para mal. Esto solo depende del usuario. Y en el caso de Matthew, su intención era nada menos que perversa. Este hombre comenzó a usar su anonimato recién descubierto para acceder a sitios web de contenido extremadamente violento, de explotación infantil, usando nombres de usuario que son tan perturbadores como su conducta misma. Estos eran 666 Devil y Evil Mind. Pero a Matthew no solo le gustaba mirar algunos de los videos gráficamente más perturbadores y escalofriantes que existen en la red oscura, lo ya es bastante decir, sino que también los descargaba y los hizo circular entre otros rincones de la web oscura. Estos videos no solo incluían aquellos que mostraban el abuso de niños, sino también la tortura y ejecución de adultos, ancianos y animales, los cuales navegaban por sitios web como Heridos hasta la médula y Diversión sin límites. Estas eran los lugares que Matthew solía visitar a manera recreación relajante, después de un día duro de trabajo en la universidad. Sin embargo, esta no era la única manera en la que le gustaba divertirse, también lo hizo de otras maneras. En algún momento alrededor del año 2009, Matthew comenzó a pescar con gato a una serie de usuarios de Internet desprevenidos. Al principio, era una diversión inofensiva, como contactar a vendedores en línea y exigir precios escandalosamente bajos para sus productos. Luego escaló hasta el punto de atraer a jóvenes ingenuos para que se presentara en lugares remotos, para acudir a citas que nunca sucedieron. Pero en lugar de aburrirse de tales tonterías, él continuó aumentando el alcance y la escala de estas acciones, y cuanto más lo hizo, más oscuras se volvían. Se cree que en algún momento, a principios de la década de los 2010, Matthew se encontró con un anuncio en el mercado en línea de Gumtree.com, el cual había sido publicado por una niña de 14 años que deseaba encontrar un trabajo de niñera los fines de semana para poder ganar algo de dinero. Es aquí cuando la retorcida mente de este hombre lo lleva a emprender un camino sin retorno de perversión y maldad que le otorgaría un lugar muy infame en la historia de su país. Haciéndose pasar por una estudiante de arte de edad similar llamada Liz Matthew, este se acercó a la niña anónima, inició una conversación y poco a poco comenzó a ganarse su confianza a medida que interactuaba con ella. Liz le dijo a la niña anónima que estaba dibujando o pintando una serie de imágenes de naturaleza muerta de sujetos humanos, y es así como Matthew convenció lenta y metódicamente a esta chica para que enviara fotos comprometedoras de ella misma, todo bajo la impresión de que sus motivos eran relativamente inocentes y artísticos. Pero lo que la jovencita no sabía es que estaba a punto de abrir la puerta de una perversa trampa. Después de obtener las fotografías de la adolescente, Matthew finalmente le reveló que no existía Liz, y le dijo a su víctima que si no cumplía con todos sus caprichos, filtraría estas fotografías en línea. Se tomó su tiempo para decidir cuál sería su primera tarea, y cuando finalmente envió su demanda por correo electrónico a su víctima, quien aún estaba en shock, quedó más que horrorizada. Matthew le ordenó a la niña que tomara una fotografía de ella misma, lamiendo la tapa del inodoro en su escuela secundaria. Esta tarea no solo sería extremadamente humillante y antihigiénica para su víctima, sino que también serviría como material de chantaje adicional, asegurando así que ésta no pudiera rehusarse a sus futuras demandas. El nombre de esta joven no puede ser revelado por razones legales, debido a su edad en el momento de haber sido víctima del delito, pero ésta ofreció luego una declaración anónima a los medios británicos. Me avergonzó. Esas fotos eran horribles, y no quería que ninguno de mis amigos pensara que quería hacer eso,
pero también sentí que nadie me entendería o me creería, porque no había nadie allí sosteniéndome o poniendo un cuchillo en mi cuello. Nadie estaba obligándome físicamente a hacerlo, a pesar de que eso era lo que sentía todos los días durante meses, declaró la joven. En las semanas y meses siguientes, Matthew le enviaba mensajes de texto a la chica con exigencias cada vez más perversas y peligrosas todos los días. Cuando me despertaba, abría un mensaje de él. Él decía que cuando llegara a casa de la escuela, habría un mensaje, incluso cuando no estuviéramos hablando. Estaba ansiosa, porque pasaba todo el día solo esperando a que llegara el siguiente mensaje. Además del estrés de la terrible experiencia, esto tuvo un efecto devastador en los estudios y las relaciones de la niña y vida diaria. Dejó de hablar con su familia, dejó de salir. Cada momento de vigilia lo pasó tratando de apaciguar la voluntad de Matthew para evitar que las fotos se filtraran eventualmente. Él la convirtió en su esclava, y mientras la niña se acercaba cada vez más al precipicio de una crisis total, le suplicó a Matthew que la dejara en paz, pues ya había cumplido con todo cuanto él había pedido, incluyendo enviar más fotos íntimas de sí misma, haciendo cosas totalmente denigrantes. La chica confesó querer quitarse la vida. Nada de extrañar en alguien tan joven que está siendo víctima de un abuso diario y prolongado. Mientras tanto, Matthew colgaba este contenido en uno de sus sitios web hardcore favoritos. Allí escribió extensamente sobre el tormento que le infligió y se jactaba de haber atrapado a la niña de 14 años en una red de desesperación y humillación, afirmando que su intención era romperla mentalmente y que no le importaba si ella vivía o moría. Otras entradas del diario incluían una lista titulada 100 cosas que queremos ver al menos una vez. 2 de los puntos incluidos eran una niña siendo usada como Diana y un video que muestra los huesos de un niño siendo quebrados lenta y deliberadamente por una persona obviamente sádica. Cuando la niña sacó a relucir el tema de quitarse la vida, él en realidad la animó a hacerlo, diciendo que en realidad ya había subido las fotos de ella para en varios sitios de la web oscura, y si se quitara la vida, esas mismas imágenes llegarían a las bandejas de entrada de sus familiares, amigos y maestros. Este hombre era un verdadero sádico. Él realmente disfrutaba de infligir dolor y humillación a sus víctimas, disfrutaba de su desesperación y de verla romperse psicológicamente. No está claro cuándo o cómo la niña anónima logró evadir a Matthew, pero sabemos que en al menos un caso, este cumplió sus amenazas y envió fotografías comprometedoras de la niña a sus propios padres. Es más que probable que sea la misma niña anónima que dio entrevista después de su terrible experiencia, ya que en un momento se la cita diciendo: «No hablo con mi familia nunca más, supongo que sentí que no lo entenderían. Entonces, cuando finalmente les dije que lo que pasó, básicamente dijeron que era mi culpa, y así fue como la relación se rompió». Habiendo completado el ciclo de manipulación, chantaje y abuso, Matthew simplemente pasó a buscar otra víctima, y la Internet contemporánea demostró ser una buena elección para un depredador tan depravado, usando una serie de 70 personalidades falsas diferentes, cuidadosamente diseñadas. La operación de chantaje de Matthew continuó durante muchos años y con muchas víctimas aleatorias. Las identidades de la mayoría de estas víctimas han cambiado y siguen siendo un secreto celosamente guardado, pero utilizando un desglose de los cargos presentados contra él, podemos armar una imagen bastante detallada de lo que Matthew los obligó a hacer. Algunos de estos cargos son simplemente demasiado obscenos, incluso para un canal de terror como este, pero los cargos de los que fue imputado
nos dan una mirada de lo aberrante de sus acciones. Algunos de los menos obscenos fueron, y cito, trabajo forzado obligatorio. Esto significaba que Matthew había chantajeado a una de sus víctimas para que realizara pequeñas tareas para él, esencialmente convirtiéndolos en esclavos modernos. Matthew también fue acusado de 3 cargos de participación en las actividades de un grupo del crimen organizado. Significan que hay una buena posibilidad de que éste compartiera evidencia de sus crímenes con una gran red en línea de depredadores. Pero no fueron solo imágenes indecentes lo que Matthew compartió. La Fiscalía de la Corona del Reino Unido luego acusó a este hombre de 2 cargos de posesión, y se cree que simplemente descargó uno de los manuales de depredadores y fue escrito por otra fuente, mientras que es casi seguro que el segundo manual fue compuesto por el propio Matthew, y detalla exactamente cómo pudo chantajear a tantas personas diferentes de diferentes ámbitos de la vida. Al mismo tiempo, es casi un hecho que este manual fue encontrado y descargado por otro depredador británico, un hombre de Norfolk de 36 años, llamado David Wilson, que admitió 96 delitos relacionados con la explotación infantil a principios de 2021. Parece que la investigación sobre las actividades en línea de Matthew comenzó en algún momento de 2013 y en el transcurso de los siguientes 4 años a la Agencia Nacional contra el Crimen de Gran Bretaña se unirían nada menos que al MI6 de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Policía Federal Australiana. El alcance y la escala de los delitos de Matthew fueron tan terribles que incluso una agencia de inteligencia israelí anónima se involucró en la operación que lo nombró como uno de los ciberdelincuentes más prolíficos y peligrosos del mundo. Después de su audiencia inicial el 16 de octubre de 2017, Matthew se declaró culpable de 137 delitos distintos contra 46 víctimas distintas. 4 meses después, fue sentenciado a 32 años de prisión, más 6 años adicionales sin libertad condicional. El juez del caso describió a Matthew como un hombre completamente retorcido y sádico, con un comportamiento astuto, persistentemente manipulador y extremadamente cruel, y que claramente se deleitaba con el dolor y la angustia que causó. Esa noche parecía igual que cualquier otra. Mi amigo Diego y yo nos habíamos reunido en mi cuarto, como lo hacíamos todos los viernes por la noche. Jugábamos videojuegos, veíamos videos estúpidos en YouTube y, a veces, solo charlábamos hasta que uno de los dos se quedaba dormido. La rutina de siempre. Pero esa noche, algo fue diferente. Era casi la medianoche cuando Diego, tumbado en el sillón, me miró de reojo y lanzó la pregunta que lo cambiaría todo. «Oye, ¿y si entramos a la Deep Web?», dijo con una sonrisa que claramente ocultaba nerviosismo. Al principio, me reí. Diego siempre había sido más curioso que yo, especialmente cuando se trataba de cosas raras o oscuras de Internet. Pero ese día, quizás porque la conversación había girado en torno a misterios, conspiraciones y cosas así, no me pareció tan mala idea. ¿Hablas en serio?, le pregunté, todavía incrédulo. Sí, hombre. No para hacer nada loco, solo para ver qué encontramos. Seguro que no es tan grave como lo pintan, insistió, sentándose más derecho en el sillón. Lo pensé por un momento. Sabía, como la mayoría, que la Deep Web era ese rincón oscuro del Internet donde podías encontrar cualquier cosa, desde mercados ilegales hasta cosas que no deberían existir. Pero siempre había sido más una leyenda que una realidad para nosotros. Decidí ceder, más por curiosidad que por otra cosa. Está bien, pero solo un vistazo, respondí, encendiendo mi laptop. Primero, aseguramos todo.
VPN activa, navegador Tor descargado, y una rápida búsqueda en Google para recordar las reglas básicas de cómo navegar en la Deep Web sin meternos en problemas. Nos reímos un poco de lo serio que nos lo estábamos tomando, pero había una tensión en el aire que no podíamos negar. Quizá era el miedo de estar a punto de cruzar una línea que no conocíamos del todo. Empezamos navegando por los clásicos, foros viejos, páginas que vendían cosas raras, servicios ilegales que, francamente, nos hicieron sentir incómodos. Lo típico que uno espera encontrar cuando se adentra en la Deep Web. Nada demasiado alarmante, pero sí lo suficiente como para mantenernos atentos. Diego seguía haciendo clic en distintos enlaces, con los ojos fijos en la pantalla, mientras yo me acomodaba en mi silla. Una sensación incómoda empezó a crecer en el ambiente. La luz azul de la pantalla, combinada con la oscuridad de la habitación, hacía que todo se sintiera más cerrado, más claustrofóbico. Solo el sonido del clic del mouse rompía el silencio. «Mira esto», dijo Diego, señalando un enlace que acababa de aparecer en una página en blanco. No tenía nombre, solo una dirección de números y letras aparentemente aleatorios. El testigo. Lo leí en voz alta, y antes de que pudiera decirle que no entráramos, Diego ya había hecho clic. La página tardó unos segundos en cargar, y cuando lo hizo, lo que apareció nos dejó perplejos. No era como los sitios comunes que habíamos visto hasta ese momento. Este era extremadamente simple. Un fondo negro y, en el centro, una pequeña ventana de video. Abajo, solo una advertencia en texto rojo. Advertencia. Lo que estás a punto de ver cambiará tu vida para siempre. No hay vuelta atrás. ¿Qué mierda es esto?, pregunté, mientras un escalofrío recorría mi espalda. Diego, sin pensarlo mucho, hizo clic en el video. El cuadro de video se agrandó y la imagen apareció. Al principio, parecía un feed de una cámara de seguridad. Se veía un callejón estrecho y sucio, iluminado apenas por una farola que parpadeaba a lo lejos. No pasaba nada, ni una sola alma se veía en el video. Diego y yo intercambiamos miradas de confusión, pero seguimos observando. Los segundos pasaron, y la pantalla seguía mostrando ese callejón vacío. Solo el sonido ocasional de un coche pasando por una calle cercana rompía el silencio. Estaba a punto de sugerir que cerráramos el video y buscáramos otra cosa cuando algo se movió en la esquina inferior derecha de la pantalla. ¿Viste eso?, pregunté, enderezándome en mi silla. Diego asintió, con los ojos fijos en la pantalla. Lentamente, una figura apareció en el cuadro. Al principio, era solo una sombra, difícil de distinguir. Luego, la figura empezó a moverse más cerca de la cámara, hasta que, finalmente, pudimos ver mejor. Era un hombre, alto, delgado, vestido con ropa oscura y una capucha que le cubría el rostro. Se detuvo en el centro del callejón, de espaldas a la cámara, sin hacer nada por unos minutos. Solo estaba allí, como si estuviera esperando algo. El video continuaba, y nosotros lo observábamos sin decir palabra. La tensión en la habitación se hizo palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. «Esto es raro. Deberíamos cerrarlo», dije, pero Diego negó con la cabeza, como si no pudiera apartar la vista. De repente, el hombre en la pantalla giró la cabeza lentamente, como si supiera que lo estábamos observando. Aunque no podíamos ver su rostro claramente, sentí como si sus ojos nos atravesaran desde el otro lado de la pantalla. Entonces, comenzó a caminar hacia la cámara, despacio, como si estuviera acechando. El pulso me latía en los oídos.
Cuando el hombre estuvo a solo unos pasos de la cámara, el video se detuvo de golpe. La pantalla se volvió negra, y por un segundo pensé que todo había terminado, que solo había sido un video más en la Deep Web diseñado para asustar. Pero entonces, apareció una ventana emergente con un mensaje. Estás siendo observado. Ambos nos quedamos congelados. Diego se levantó del sillón, su rostro completamente pálido. ¿Qué diablos es esto?, susurró, mirando la pantalla como si fuera un ser vivo. Intenté cerrar el navegador, pero no funcionaba. Cada vez que hacía clic en la X, otro mensaje emergía. No puedes escapar. Mi respiración se aceleró. Moví el mouse frenéticamente, buscando cualquier manera de cerrar todo, pero la laptop no respondía. «Apaga la computadora», dijo Diego, con una urgencia que jamás le había escuchado. Apagué la laptop de golpe, presionando el botón de encendido hasta que la pantalla se quedó completamente negra. Nos quedamos en silencio por un momento, escuchando solo nuestros propios latidos. Diego caminaba de un lado a otro, nervioso, y yo me quedé sentado, intentando procesar lo que acababa de suceder. «Fue solo un video, ¿no?», dije, tratando de sonar calmado. «No lo sé, pero no me gusta nada esto, bro. Deberíamos haberlo dejado cuando podíamos». Estábamos a punto de reírnos nerviosamente de nuestra estupidez cuando el teléfono de Diego vibró sobre la mesa. Ambos lo miramos con desconfianza, como si fuera una bomba a punto de estallar. Diego lo tomó, y su rostro se puso aún más pálido cuando leyó el mensaje que había recibido. Sin decir una palabra, me lo mostró. Era un mensaje de un número desconocido. «Sabemos lo que viste. No puedes ocultarte». Sentí un nudo en el estómago. Al principio, pensé que era algún tipo de broma o que habíamos sido víctimas de algún hacker que estaba jugando con nosotros. Pero antes de que pudiera decir algo, mi propio teléfono vibró. Miré la pantalla y, como temía, era el mismo número desconocido. El mensaje decía lo mismo. «Sabemos lo que viste». Diego y yo nos miramos, sin saber qué hacer. Mi mente intentaba encontrar alguna explicación racional, pero todo lo que podía sentir era una creciente sensación de pánico. Entonces, la ventana de mi cuarto crujó. Ambos nos giramos hacia ella al mismo tiempo. Era un sonido suave, apenas un roce, pero en ese momento sonaba como una explosión en mis oídos. Caminé lentamente hacia la ventana, con el teléfono aún en la mano. Diego me seguía de cerca, sus ojos fijos en cada sombra que se proyectaba en la habitación. Levanté la cortina solo un poco, lo suficiente para ver hacia la calle. No había nadie. La calle estaba vacía, como siempre a esas horas de la noche. Pero mientras miraba, otro mensaje llegó a mi teléfono. Con manos temblorosas, lo abrí. «Deja de buscar. Estoy más cerca de lo que crees». El mensaje llegó acompañado de una foto. Era una imagen borrosa, tomada desde afuera de mi casa, mostrando la ventana de mi habitación con la cortina apenas levantada. Era la misma ventana por la que acababa de mirar. Solté el teléfono y di un paso atrás, tropezando con Diego, que también había visto la foto. Mi mente se nublaba con el miedo, incapaz de procesar lo que estaba pasando. «¿Qué hacemos?», preguntó Diego, su voz temblando. Antes de que pudiera responder, la puerta de mi cuarto se abrió de golpe. Los dos saltamos, pensando lo peor. Pero era mi papá, que, con cara de sueño, preguntaba qué tanto estábamos haciendo a esas horas. Nos miró confundido al ver nuestras caras pálidas, pero ni Diego ni yo fuimos capaces de decir una palabra. Esa noche no volvimos a encender la computadora ni a mirar nuestros teléfonos. Diego se fue a su casa sin decir nada más, y yo me quedé en la cama, con los ojos abiertos, escuchando cada pequeño ruido que hacía la casa al asentarse. Sabía que algo nos había seguido de esa página,
algo que no podíamos ver pero que estaba allí, observándonos. Desde esa noche, ni Diego ni yo volvimos a mencionar la Deep Web. Pero a veces, cuando estoy solo en mi cuarto, aún siento que alguien está mirando.